Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy. Esta semana nos toca medidas de posición, ¿ya? Que salen ahí. Vamos a ver primero qué son la definición de medida de posición, después vamos a ver los cuatro medidas características que se ocupan más en la PSU, ¿ya? Vamos entonces con la definición de medidas de posición. Vamos a decir que las medidas de posición relativas se llaman en general cuantiles, ¿sí? Como los cuatro grupos que vamos a ver son cuantiles, ¿ya? Y se clasifican, como sale acá, en cuatro grupos grandes, ¿ya? Que son los cuartiles, ojo con la diferencia entre cuantiles y cuartiles, ¿ya? Están los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, ¿sí? Yo creo que más de alguno ha escuchado esto en... Bicho, qué raro porque en el DEMR al menos del 2020 hay ejercicios donde preguntan esto. Así que yo creo que tu profe se equivocó con la materia. Y esto sí debería entrar. Como te digo, saqué ejercicios del modelo del TEMR del 2020. Así que debería entrar. Y sí, se supone que es materia de cuarto medio. ¿Ya? Y ¿qué son estos cuartiles, quintiles, deciles y percentiles? ¿Sí? Dice allá abajo que estas últimas dividen a una distribución ordenadas en partes iguales, ¿sí? Para calcular las medias necesitamos los datos ordenados de menor a mayor. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, cuando queríamos calcular... perdón, bicho, pensé que te refería a esto. Sí, los gráficos de bigote, como dice Víctor, creo que no entran. O según yo tengo entendido, no los deberían preguntar. ¿Qué hacen estos cuartiles, quintiles, percentiles y deciles? Perdón. Ahí, la idea de todo esto es que nosotros tenemos que tener los datos ordenados sí o sí de menor a mayor. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho, por ejemplo, para calcular la mediana, la media, la moda, que nosotros teníamos que tener los datos ordenados nomás? Da lo mismo si era menor a mayor o mayor a menor. En esto sí o sí los vamos a necesitar de menor a mayor. No podemos tener los datos al revés, ¿sí? Tiene que estar ordenado siempre de abajo hacia arriba. Entonces, chicos, les sugiero que igual revisen el temario de la PSU antes de las clases. Por ejemplo, ahí debería salir todo lo que entra y no debería entrar los bigotes y tampoco deberían entrar en la ecuación del plano. Sí, eso son preguntas ya, por ejemplo, para si quieren entrar a otras instituciones. ¿Ya? Entonces, lo que hacen estas cuatro cosas, vamos a decir por separado, es... Tenemos los datos ordenados de menor a mayor, ¿ya? Por ejemplo, las notas, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y un 7, por ejemplo. Lo que hacen los cuartiles, quintiles, los deciles y los percentiles es que me dividen estos datos que están en una hilera, que tienen posiciones, ¿cierto? Me los dividen en grupos que son de igual cantidad de datos, ¿ya? Es decir, me los separan justo como en, por ejemplo, pueden ser los cuartiles, me los separan justo en 4 grupos, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Los quintiles me los separan en 5 grupos. Los deciles me los separan en 10 grupos. Y los percentiles me los separan en 100 grupos. ¿A qué me refiero con que me los separan en grupos? Como les digo, ustedes van a tener la posición de todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, como les había dicho, estas notas, supongamos 3, 3, 3, un 4, un 4, un 5, un 6 y 2, 7. ¿Ya? Acá, y supongamos que había un 2 antes. Acá hay 10 datos, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que hace esto es que cada dato tiene su posición, ¿cierto? El 2 es el primer dato, el 3 es el segundo dato, el otro 3 es el tercer dato, el otro 3 es el cuarto dato, el cuarto es el quinto dato, el otro 4 es el sexto dato, y así sucesivamente, ¿cierto? Y como le iba diciendo, tenemos 10 datos en total, es decir, hay 10 posiciones, ¿sí? Lo que me hace esto es literalmente esas posiciones me las separa en grupos y en grupos iguales, ¿sí? A veces puede ser que no los separe tan exactamente. Por ejemplo, nosotros acá no podríamos separar los cuartiles tan exactamente si quisiéramos, pero los quintiles, por ejemplo, sí. Los quintiles, que yo les dije que me los separa en 5 grupos, así me separarían los quintiles. Y acá se supone que deberían estar los quintiles, justo en la separación, ¿ya? Pero eso es lo que hacen estos datos. Ahora vamos a ver cada uno específicamente, pero la idea es tener los datos ordenados y ver las posiciones. Es lo único que les va a importar a ustedes, la posición, ¿sí? Ya, vamos con el cuartil o los cuartiles, ¿sí? Que es lo primero que vamos a ver nosotros. Entonces, Planck había dicho mínimo quedan 10 clases, más o menos. Ya, los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son 3 valores, ojo, son solo 3 valores
que dividir a un conjunto en 4 partes iguales, ¿ya? Ojo con eso, que si ustedes quieren dividir, por ejemplo, un grupo en 1000 partes iguales, ustedes van a necesitar 999 elementos para hacer la separación. Entonces, si ustedes quieren hacer esta separación de 4 partes iguales, ustedes siempre van a necesitar uno menos. Es decir, nos vamos a necesitar 3 valores para separar esto en 4 grupos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3 valores? Si se fijan acá abajo, acá están. Acá está el primer cuartil, acá está el segundo cuartil y acá está el tercer cuartil, ¿cierto? Como son 3, solo existe el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿cierto? No hay más. ¿Y qué hacen estas cosas? Me separan los datos, como les decía, en grupos iguales, y nosotros también lo podemos ver como porcentajes, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una muestra, que sería todo esto, separado en 4 partes iguales, es decir que cada parte abarca un 25% de los datos, ¿cierto? Porque son un cuarto del total, y sabemos que un cuarto del 100% es 25%, ¿cierto? Entonces, como son 4 cosas, o sea, son 4 grupos, es decir, tenemos 3 cuartiles, nosotros nos van a separar en 4 grupos. Acá está el primer grupo, acá está el segundo grupo, acá está el tercer grupo y acá está el cuarto grupo, ¿cierto? Y cada uno abarca 25% de los datos. Pero recuerden, los cuartiles son justo los elementos que están acá. Acá está el cuartil 1, acá está el cuartil 2 y acá está el cuartil 3, justo en la separación de esos datos. ¿Qué significa esto y qué hacemos nosotros con esto? La idea solamente es obtener posiciones y datos, ¿ya? A ustedes lo que me van a preguntar es, ¿cuál es el cuartil 3? Y ustedes tienen que ver en qué posición se encuentra el cuartil 3, ¿ya? Y una vez que ustedes tengan todos los datos, van a tener que buscar cuál es el dato que está en esa posición. Y justo esa posición va a ser el cuartil 3, justo ese dato. Esta fórmula que está acá abajo hace referencia a los cuartiles, pero no es que el cuartil sea igual a k por n partido en 4. No es que el cuartil sea igual a eso. Acá debería haber anotado yo que es la posición del cuartil. Esa fórmula que está allá abajo, la que está encerrada en un cuadradito, justo la que estaba preguntando Millaray, es la que me da la posición del cuartil que yo quiero. Es decir, si yo quiero el primer cuartil, es decir, C1, me está diciendo que el K vale 1. Es decir, en la fórmula acá yo debería reemplazar 1 por n dividido en 4. ¿Y qué es n? N, acá sale que n es la cantidad de datos, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo donde el n es igual a 60, por ejemplo, ¿ya? Es decir, que si yo quiero calcular el cuartil 1 de 60 datos, yo tendría que multiplicar 1, porque quiero el cuartil 1, por 60, que son la cantidad total de datos que podrían haber, dividido en 4. Y eso me da 15, ¿o no? Es decir, este número que me da acá no es que sea igual, o sea, acá como les digo, esta cosa debería haber dicho posición del cuartil, no CK igual a... Este número que me está dando, el 15 que tengo acá, es la posición del cuartil. Es decir, que el cuartil 1 se encuentra en la posición 15 y yo tengo que buscar en todos los datos, por ejemplo, tal cual lo habíamos ordenado con las notas en la diapositiva anterior, tengo que buscar qué dato ocupa la posición número 15. Y justo el dato que ocupe la posición número 15 va a ser el cuartil 1. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar el cuartil 2, como el K ahora vale 2, ustedes tienen que reemplazar 2 en la fórmula. Acá, en vez de K va a ir un 2. Como habíamos dicho, supongamos que son 60 datos dividido en 4. ¿Esto cuánto me da? Me da 30, ¿cierto? Entonces me está diciendo que el cuartil 2 se encuentra en la posición 30, es decir, de todos los datos de nuevo, yo tengo que buscar qué número, qué dato está justo en esa posición, y ese va a ser el valor concreto del cuartil, ¿ya? Claro, como dice Víctor Hugo, y tal cual sale acá, es exactamente lo mismo que buscar dónde está contenido el 25%, es decir, el C1 corresponde al 25%. Si ustedes quieren encontrar C1, tienen que buscar qué datos se encuentra en la posición que ocupa el 25%, ¿ya? Si quieren ver el cuartil 2, tienen que buscar qué dato justo se encuentra en el 50%. Es decir, el cuartil 2, que justo es el 50%, ¿a qué podría representar? Y ahí sale. El cuartil 2 sería como la mediana. Claro, Valentina, y acá mismo sale. Acá justo abajo sale, al final del párrafo. Dice que el cuartil 2
coincide con la mediana. Tiene que sí o sí coincidir con la mediana el cuartil 2. Eso es obligación de este cuartil, del 2, y solo del 2. Y finalmente el cuartil 3 debería representar como el dato que se encuentra justo en la posición que corresponde al 75%. ¿Ya? Eso es todo. Después ahora vamos a ver cómo calcular cuartiles. ¿Sí? Por ejemplo acá. Entonces, supongamos que tenemos esta cosa, y recuerden que la posición del cuartil viene dada por la fórmula K por N dividido en 4, donde N es el total de datos. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, tiremos algún dato al azar. Por ejemplo, acá tenemos en verdad 3 cuartiles. Vamos a calcular el cuartil 2 y el cuartil 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el cuartil 2, ¿cuánto debería ser? ¿En qué posición debería estar? El cuartil 2 debería estar en la posición 2 por 60, porque fíjense que ahí salen total de 60 dividido en 4. ¿Sí? Entonces, 2 por 60 dividido en 4, ¿cuánto me da? Eso me da 30, ¿cierto? Justo habíamos dicho eso, que el cuartil 2, en este caso, que hay una cantidad total de 60 datos, ¿ya? Se encuentra justo en la posición 30, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes dónde tienen que buscar esta posición 30? La tienen que buscar siempre en la columna de frecuencia acumulada, ¿ya? Siempre en estos ejercicios es necesario tener la frecuencia acumulada, ¿ya? Es muy necesario. Entonces, ustedes tienen que buscar dónde está escondido el dato número 30, ¿ya? Entonces vamos por columna, o sea, fila por fila, ¿ya? Hasta acá tenemos 3 datos, ¿cierto? Y yo quiero encontrar el dato número 30, entonces no me sirve. Hasta acá yo tengo 17 datos, ¿o no? Si yo considero todos estos cuadraditos, yo hasta acá tengo 17 datos, porque siempre recuerden que estamos viendo la acumulada, entonces tenemos que fijarnos en la última fila que estamos analizando. En este caso debería ser el 17. Hasta acá hay 17 datos escondidos. No sabemos cuáles son, ¿ya? Pero fíjense que acá, justo en el otro cuadradito, acá terminan los 17. Y acá empiezan otros datos. Es decir, acá, donde está el 40, están escondidos los datos en la posición número 18 hasta la posición número 40. ¿Ya? ¿Por qué del 18 al 40? Porque antes de este cuadrado que me dice 40, yo tenía el 17, es decir, antes de eso yo tenía 17 datos. ¿Ya? Da lo mismo cuáles son esos datos. Pero en este cuadrado que yo estoy analizando el 40, yo tengo los datos que están desde la posición 18 hasta los que están en la posición 40. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en esto, están escondidos los datos desde la posición 51 hasta la posición 55. Ojo, que yo estoy hablando de la posición, ¿sí? Por eso le pongo ese como circulito arriba. Entonces, la idea es que yo tengo que buscar dónde está escondido el dato número 30. Y fíjense que el dato número 30 sí o sí tiene que estar acá, ¿o no? Entre la posición número 18 y la posición número 40, sí o sí ahí debe estar la posición número 30. Entonces, como el cuartil 2 pertenece a este intervalo, es decir, está en esta posición, el cuartil 2 debería ser el dato que me dice que la edad vale 15. Y son 15 años, ¿cierto? Porque me da en unidades de edad, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes, ver dónde está la posición. Por ejemplo, el cuartil número 3, ¿en qué posición debe estar? En la posición 3 por el total de datos dividido en 4. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es esto? Me debería dar 45, ¿no? Es decir, el cuartil 3 se encuentra en la posición número 45, ¿ya? Entonces, ¿dónde está escondido el dato número 45? El dato número 45 está escondido acá, porque este 50 abarca los datos desde la posición 41, que es decir, siempre uno más que hasta la posición número 50. Por lo tanto, la posición número 45 sí o sí está ahí. Por lo tanto, como la posición número 45 está en este intervalo, el cuartil 3 debería ser este dato. Entonces el cuartil 3 es igual a 16. ¿Se entiende más o menos cómo funciona lo del tema de los cuartiles y de las posiciones, que hay que tener mucho cuidado con una y otra cosa? Cata, empezamos hace 17 minutos aproximadamente, ¿ya? Espero que se entienda bien esta idea de encontrar los cuartiles,
¿ya? Vamos ahora con los quintiles. Es exactamente todos, como alguien comentó por ahí, Fernando me acuerdo, que el quintil dijo lo divido por 5. Claro, ahora el quintil, en vez de el cuartil lo dividíamos por 4. El quintil lo único que vamos a tener que hacer es dividirlo por 5. ¿Sí? Y tenemos que hacer casi la misma fórmula. Acá, que va a ser el número del quintil que yo quiero, por el n, que es el total de datos, dividido en 5. ¿Ya? Ahora, fíjense que los quintiles, a diferencia de los otros tres, de los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? En los quintiles ningún dato coincide con la mediana, porque fíjense cómo van subiendo los datos. Yo tengo los datos del 20%, después tengo los datos del 40%, después tengo los datos del 60% y luego del 80%. Jamás pasé por 50%. Claro, como dice Víctor Hugo, en 20% de 20%. Entonces no voy a llegar a... claro, Javiera, el cuartil es el dato, pero esta fórmula que yo tengo acá es el que me da la posición. ¿Ya? Ojo, por favor, no se confundan con eso. ¿Ya? Esa formulita que está... Las 4 formulitas que vamos a ver en cada uno de las medidas de posición me van a dar la posición del cuartil, pero no me van a decir que el cuartil es esa fórmula, ¿ya? Ojo con, agréguenla ahí que es la posición, esta fórmula. Ya, entonces, como le iba diciendo, los quintiles va de 20 en 20, por lo tanto, y de la misma forma que los cuartiles me lo dividían en 4 grupos, ahora los quintiles me lo dividen en 5 grupos. Por lo tanto, si me lo dividen en 5 grupos, ¿cuántos quintiles deben haber? Uno menos. Es decir, hay 4 quintiles, que son los que están acá. No, Camilo, lo que te preguntan en la PSU es cuál es el quintil o cuál es el cuartil, y entonces tú tienes que buscar la posición, y luego de buscar la posición, tienes que encontrar el dato. Entonces, como les decía, los quintiles se buscan de la misma forma que los cuartiles, solamente que ahora para buscar la posición lo dividimos en 5 en vez de 4. Y se ocupa siempre exactamente la misma fórmula, y en los quintiles, en los quintiles no tengo mediana, o sea, no hay ningún quintil que coincida exactamente con la mediana. ¿Ya? A diferencia que el cuartil 2, por ejemplo, coincidía perfectamente con la mediana, en los quintiles no tengo eso. ¿Ya? Entonces, si queremos ver un quintil, entonces, ¿cuál es la posición del quintil? La posición del quintil es K, la posición del quintil K, por ejemplo, es K por N dividido en 5, ¿cierto? Me queda un poco de forma ese 5. Entonces, tenemos 4 quintiles nomás, ¿cierto? Quintil 1, quintil 2, 3 y el quintil 4, ¿ya? Por ejemplo, entonces, si ustedes quisieran encontrar el quintil 3, el quintil 3, ¿en qué posición se encuentra? Se encuentra en 3 por 60, ¿cierto? Que es el total de datos dividido en 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 3 por 60 dividido en 5? 60 dividido en 5 me da 12, 12 por 3 me da 36. Es decir, el quintil 3 se encuentra en la posición número 36. ¿Dónde está escondida la posición número 36? Tenemos exactamente la misma tabla que teníamos delante, ¿cierto? Hasta acá está la posición 17 y acá se encuentran los datos desde la posición 18 hasta la posición 40, ¿cierto? Por lo tanto, la posición número 36 sí o sí está acá, por lo tanto, claro, el quintil 3 es 15, tal como dicen ustedes. Por ejemplo, ¿cuánto debería ser ahora el quintil 4? ¿Ya? El quintil 4, ¿en qué posición se encuentra? En la posición 4 por 60 dividido en 5, ¿cierto? ¿Eso cuánto me da? Me da 48, por lo tanto, el quintil 4 se encuentra en la posición número 48, y es acá donde está escondida la posición número 48, ¿sí? Porque acá, recuerden, están los datos desde la posición 41 hasta la posición 50. Por lo tanto, la 48 sí o sí está acá. Por lo tanto, el quintil 4 es el dato número 16. Eso es todo, básicamente, ¿ya? De quintiles, ¿sí? Sí, Américo. El promedio podría estar en algún cuartil 1, 2, 3, o quintil 1, quintil 2, quintil 3, o quintil 4, o en los deciles, o en los percentiles. Podría estar, pero no tiene una propiedad tan exacta como la de la mediana, ¿ya?
Porque recuerda que incluso la mediana, por ejemplo, recuerda que era el valor que estaba al medio, ¿cierto? Entonces igual se podía encontrar de mejor forma, pero el promedio es algo que ni siquiera es necesario que esté en los datos. Por ejemplo, ¿cuánto es el promedio entre un 4 y un 5? El promedio de entre un 4 y un 5 es 4,5, ¿no? Y este dato no está este número no está entre los datos, ¿cierto? Entonces, puede que calce, puede que no. Entonces, la media no necesariamente tiene que estar escondido entre los cuartiles, quintiles, deciles o percentiles, ¿ya? Vamos ahora con los deciles, ¿sí? Flores, también te sugiero lo mismo que te propusieron ahí abajo, quizá atrasar un poquito el video y ahí empezar desde nuevo, ¿sí? Claudio, la idea es que el ejercicio te lo van a preguntar para que te dé una posición entera. No te van a preguntar, por ejemplo, por el dato que está en la posición 15,5. ¿Sí? Sería bien raro que te preguntaran eso. Pero claro, si te piden el dato en la posición 15,5, lo más usual sería sacar un promedio entre el dato que está en la posición 15 y el dato que está en la posición número 16. ¿Sí? Eso es lo que estaba hablando Valentina. La idea de estos ejercicios es que no te van a hacer que te dé un número decimal en la posición, ¿ya? No tendría como mucho sentido el ejercicio. Pero lo más razonable es que si nosotros, por ejemplo, estamos calculando deciles, por ejemplo, en este caso, y nos da que un decil justo fue la posición 13,5, ¿ya? Entonces, si te están preguntando por la posición 13,5, lo que yo haría personalmente es sacar un promedio entre la posición 13 y la posición número 14. Sacaría un promedio entre esos datos, ¿ya? Usualmente, si tienen que hacer eso, lo más probable es que el dato de la posición número 13 y el dato de la posición número 14 sean los mismos. Claro, Ana, sí puede coincidir con la mediana, incluso, recuerden lo que les puse acá, lo que está acá. En los cuartiles, fíjense en este rectángulo que está ahí, en los cuartiles el C2 coincide con la mediana, en los quintiles no hay quintil que coincida con la mediana. Y en los deciles, acá está que en los deciles el D5, el decil número 5 coincide con la mediana. Claudio, pero si son datos impares, por ejemplo, va a depender mucho del impar, ¿ya? Porque, por ejemplo, los quintiles los dividimos en 5, que también es impar. Entonces, imagínate, son 25 datos, los dividen en 5 y te da justo 5, te da un número entero, ¿ya? Pero esa es la idea. La idea es que ustedes ocupen la fórmula y encuentren el dato de la posición. Lo más probable es que, si les da una posición decimal, lo más probable es que los datos que estén en las posiciones de a los lados sean los mismos, ¿ya? Como les decía, imagínense, de alguna forma les da que le están pidiendo algo en la posición número 13,5. No existe la posición número 13,5. Entonces ustedes tendrían que trabajar con los datos de la posición 13 y los datos de la posición número 14. ¿Ya? Y lo más probable es que los datos de la posición número 13 y los datos de la posición número 14 sean los mismos, ¿ya? Entonces, esa medida que ustedes le preguntaron, si les da 13,5, lo más probable es que tome los mismos valores del número de la posición número 13 y el mismo número de la posición número 14. Ya vamos a ver los ejercicios y se van a dar cuenta que la idea es que esto no se los complican tanto. Entonces, a los deciles, ya como su nombre lo dice, decil viene de 10, ¿cierto? Entonces dice que los deciles son 9 valores. ¿Por qué son 9? Porque yo separo los grupos en 10 partes. Entonces recuerde que siempre es una menor. También vamos a ver un ejercicio de esos, Diego. Ahí vamos a ver más adelante, pero funcionan de la misma manera. Tú solamente tienes que buscar la posición. Y después, cuando te pregunten con intervalos, te van a preguntar en qué intervalo se encuentra el cuartil tanto o el quintil tanto. No te van a preguntar el dato específico, sino que te van a preguntar en qué intervalo se encuentra el cuartil, el quintil, el decil o el percentil. Entonces, los deciles son 9 valores. ¿Por qué 9? Porque me dividen en 10 grupos. Siempre recuerden que es uno menos. Y de nuevo me lo dividen en 10 grupos iguales, ¿sí? Y como me lo dividen en 10, entonces ahora los porcentajes van de 10 en 10. Es decir, el primer decil se abarca justo en el 10%. El segundo decil justo en el 20%. El tercer decil justo en el 30%. El cuarto decil en el 40% y así sucesivamente hasta el decil número 9, que está justo en el 90%. Claro, eso es Fernanda. O sea, tienes que buscar el intervalo que contenga la posición que estás buscando. Vamos a ver eso en los ejercicios más adelante, pero siempre tienes que buscar la posición. Y una vez que tú encuentres la posición, vas a ver cuál es el intervalo. Entonces ya, como le había dicho antes, el decil 5
coincide con la mediana. Coincide exactamente, porque el decil 5 me habla de un 50%. ¿Ya? Entonces tiene que coincidir con la mediana. Y de nuevo, si acuérdense que si les dan cosas decimales, tienen que sacar el promedio de las cosas. Tal cual, ¿se acuerdan lo que hacíamos con la mediana? Por ejemplo, cuando eran datos impares y queríamos calcular la mediana se calculaba como el promedio de la posición, como las dos posiciones que estaban al medio. Por ejemplo, la mediana de estos datos de 3, 4, 5 y 6, la mediana es 4,5. ¿Y por qué 4,5? Porque sacamos justo el promedio entre los dos datos que estaban entre medio de las posiciones. Por ejemplo, la mediana debería estar acá, ¿cierto? Justo acá al medio. Pero yo tengo una cantidad de datos pares, por lo tanto no tengo una mitad. Entonces, ¿qué hacía? Yo sacaba un promedio de los dos datos que estaban a los costados de la mediana. Tienen que hacer exactamente lo mismo si es que algún cuartil, decil, quintil, percentil les da decimal. Tienen que ver los datos de la posición de a los lados y sacar un promedio de ellos. Tal cual como lo hacíamos en mediana. Tal cual. ¿Ya? Y fíjense que ahora la fórmula de la posición, de nuevo, esa fórmula que está ahí es de la posición del decil, no el valor del decil, ¿cierto? Esta es la posición. Entonces es exactamente igual a las otras fórmulas que hemos visto, pero ahora en vez de dividido en 4 para los cuartiles, dividido en 5 para los quintiles, ahora es dividido en 10. ¿Sí? Entonces, si nos vamos acá de nuevo, vamos a ver la posición del decil K. La posición del decil K es K por 60, que son el total de datos, recuerden, dividido en 10. ¿Ya? Pero acá nosotros podemos simplificar y nos queda el tiro que sería K por 6, ¿o no? Se simplifica el 60 con el 10 y me queda un 6. Es decir, para yo encontrar el decil número K, yo tengo que buscar K por 6 y esa va a ser la posición. Ya, por ejemplo, no sé, es que acá no me van a dar ningún decimal, eso es lo malo, Planck. Porque ya me da K por 6. Entonces vamos a ver, quizás para los percentiles lo más probable es que me dé decimal. Ahí vamos a trabajar bien con eso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el decil número 8, yo tengo que buscarlo en la posición 8 por 6, ¿cierto? Recuerden que es 8 por 60 dividido en 10, pero lo mismo que 8 por 6. ¿Y 8 por 6 cuánto es? O 6 por 8, que es 48, ¿cierto? Entonces el decil 8 se encuentra en la posición 48. ¿Ya? Por lo tanto, claro, ahí como dice Javi, el decil 8, ¿cuánto debería ser? Debería ser 16. Porque ¿dónde se encuentra la posición número 48? En este cuadradito, ¿cierto? Y entonces es este dato. Por ejemplo, vamos con el decil número 9. El decil número 9 debería estar en la posición 9 por 6, ¿cierto? Por lo tanto, debería estar en la posición 54. ¿Ya? ¿Dónde está en la posición número 54? La posición número 54 se encuentra en este cuadradito, porque este cuadradito contiene desde la posición 51 hasta la posición 55. Por lo tanto, el decil 9 ahora es igual a 17. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Les dejo a ustedes que hagan en la casa así algunos otros deciles, por ejemplo el decil 1, el decil 2, el decil 3, o si quieren sacar los 9 deciles, por ejemplo, sería fabuloso. ¿Ya? Pero eso se los dejo a ustedes. Y vamos ahora con los percentiles. Los percentiles usualmente van a dar decimales. Acá Planck delante me estaba pidiendo que hiciéramos uno con decimales, ¿cierto? Pero el dato, y no necesariamente lo mismo. Víctor, no entendí tu acotación. Pero claro, no necesariamente siempre va a ser entera la posición que me van a dar. Por ejemplo, ahora, fíjense en la fórmula para encontrar la posición del percentil. El percentil es el que me separa más las cosas, porque me las separa en 100 grupos. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener 99 percentiles, porque recuerden, siempre es uno menos. ¿Ya? Entonces voy a tener 99 percentiles. La idea, como los cuartiles, por ejemplo, iban de 25 en 25%, los quintiles iban de 20 en 20, los deciles iban de 10 en 10, los percentiles van de 1 en 1. ¿Ya? Literalmente tienen que pasar por todos los porcentajes, desde el porcentaje 1 hasta el porcentaje 99. Tienen que pasar uno por uno de ellos. ¿Ya? Los 99 porcentajes que hay. Y de nuevo, fíjense que acá dice que el percentil 50, que justo el percentil 50 me debería dar el 50%, ¿cierto?
El percentil 50 también coincide exactamente con la mediana. Y como le iba diciendo, lo más probable es que acá, en los percentiles, lo más probable es que me den posiciones que sean decimales, porque yo estoy dividiendo por 100. Entonces es re difícil dividir algo por 100 y que me siga dando entero. ¿Ya? Muy difícil. Pero, de nuevo, es exactamente igual como hemos trabajado todas las otras diapositivas, pero ahora en vez de dividirlo por 4, por 5 o por 10, lo vamos a dividir por 100. ¿Ya? Entonces, el percentil, la posición del percentil K, viene dado por la fórmula K por N dividido en 100. ¿Cierto? Ahora estamos trabajando con 60 datos. Por lo tanto, va a ser K por N partido... O sea, acá por 60 partido en 100. Y acá se me pueden simplificar un par de cosas. Se me simplifican los 0, por ejemplo. Ya, así que me queda 6 partido en 10. Y sabemos que 6 partido en 10 también es lo mismo que 3 quintos, ¿no? Así que va a ser K por 3 quintos. Ya, entonces, trabajemos con algún dato que me dé, por ejemplo, que me dé decimal. ¿Se les viene alguna a la mente? Por ejemplo, no sé, si quieren sacar el percentil número... no sé, el percentil número... ¿Cuál podría ser? El percentil número 30. ¿Ya? El percentil número 30, lo que tendrían que hacer ustedes es 30, o sea, la posición, vamos a encontrar la posición, 30 por 3 dividido en 5. ¿Eso cuánto me da? 6 me da 18. Entonces, el percentil 30 se encuentra en la posición número 18. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser el percentil 30? Si se encuentra en la posición número 18, debería ser 15. ¿Cierto? Ya, vamos a hacer lo que dice Planck. Vamos a ocupar, por ejemplo, el percentil 3. ¿Ya? Y claro, sí, quizás sea más fácil trabajar con el 6 partido en 10. ¿Ya? ¿Qué no entiende ese estar de los percentiles? Ah, ¿por qué 5? Había simplificado, solamente había simplificado, chicos. Recuerden que la posición del percentil viene dado por la fórmula K por N dividido en 100, ¿cierto? Y acá son 60 datos, entonces es K por 60 dividido en 100. ¿Ya? Entonces yo simplifiqué el 0, este 0 con este 0. Dejémoslo, como dice Planck, quizás sea mejor trabajarlo con 6 partido en 10. ¿Ya? ¿Sí? Ya, y vamos a trabajar, por ejemplo, el percentil 3. ¿Ya? Delante justo Planck me dijo que trabajáramos con el percentil 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debería ser el percentil 3? El percentil 3, ¿en qué posición se ubica? El percentil 3 se ubica en la posición 3 por 6 partido en 10, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 1,8. Es decir, estoy buscando la posición 1,8. Pero, ¿tengo posición 1,8? No, no existe la posición 1,8. Entonces yo tengo que ver la posición número 1 y la posición número 2, que son las posiciones que están como a los costados del 1,8, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el dato de la posición número 1? El dato de la posición número 1 es... Acá está acumulada la posición número 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces en la posición número 1 el dato es 13 y en la posición número 2 el dato también es 13. Por lo tanto, ¿qué pasa con el percentil 3? Debería ser un promedio de esos dos, por lo tanto el percentil 3 también es 13. No simplifique el Américo, el 6 y el 10 en 2. No entendí eso de simplificar los dos. Solamente simplifiqué los ceros del 60 y el 100. El 6 décimos los dejé tal cual está. ¿Ya? Lo que yo hice no es que lo simplifiqué en dos, sino que, no sé si estás hablando de esta parte, que a mí me dio la posición 1,8. Entonces recuerden, tienen que buscar las posiciones que están a los costados. La posición que está al lado izquierdo de la posición 1,8 debería ser la posición 1. La posición que está a la derecha de la posición 1,8 debería ser la posición 2. Tienen que buscar cuáles son justo esos dos datos que están en la posición 1 y en la posición 2. Casualmente, ambos datos dan el 13. El 13 está en la posición tanto número 1 como en la posición número 2. Por lo tanto, el percentil 3 debería ser el dato número 13. No, pero Américo, olvídate del 3 quintos. Es mucho mejor, tenía razón el plan, que era mucho mejor trabajar con 6 décimos, porque es mucho más fácil dividir por 10 que dividir por 5.
Pero Américo, solamente simplifiqué, antes había hecho eso, pero solamente la simplifiqué por 2 nomás. Pero es solamente eso. ¿Ya? ¿Se entiende ahora esto de qué pasa si me da una posición decimal? Que yo tengo que buscarme los datos que están a las posiciones enteras que están entre medio, o sea, a los lados de esa posición decimal que les van a dar a ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, si a ustedes en algún momento de la vida les dan el dato 38, en la posición 38,7, ¿ya? Los datos de la posición 38,7 serían el dato de la posición 38 y el dato de la posición 39. Y tienen que sacar un promedio entre esos dos datos. Por ejemplo, el dato de la posición 38 es 15 y el dato de la posición 39 también es 15. Por lo tanto, el percentil que está ubicado en esta ubicación también debería ser igual a 15. ¿Ya? Ya vamos a hacer el último. Ya. Esa es una buena idea, como dice alguien, vamos a ver el percentil 6. El percentil 6, ¿en qué ubicación debería estar? En esta, ¿o no? En 6 por 6 dividido en 10, que debería ser 3.6. Entonces, el percentil se encuentra entre la posición 3 y entre la posición 4. Entonces, ¿qué dato está en la posición 3? Si a mí, por ejemplo, me pidieran el percentil 6 se ubica en la posición 3,6. Entonces, entre el 3,6 está la posición 3 y esta es la posición 4, ¿cierto? ¿Qué dato se ubica en la posición 3? El dato que se ubica en la posición 3 es el 13, ¿cierto? ¿Y qué dato se ubica en la posición 4? En la posición 4 está escondido acá, ¿o no? Por lo tanto, el dato de la posición 4 es 14. Por lo tanto, el percentil 6 debería ser un promedio de esos dos y debería ser 13,5. ¿Ya? Yo tengo que sacar un promedio, como les decía, tal cual lo hacíamos con la mediana. Pero como les digo, no se compliquen tanto la vida. Los ejercicios de la PSU no van a ser tan complicados de que les den. No creo que sean tan malos para que les den posiciones decimales, ¿ya? Y Javier, te sugiero que no lo aproximes. ¿Sí? Es mejor hacer eso que te digo. Anielle, recuerda que la media es el promedio y la mediana es el dato que está en el medio. Te sugiero que veas la clase de medida de tendencia central. Ahí hablamos de esas dos, ¿ya? Entonces vamos con el ejercicio 1. Ya estamos bien con el tiempo. Traje 3 ejercicios de los que vamos a trabajar acá. Esta tabla no debería haber aparecido. Esta que está acá, esta debería haber aparecido después, ¿ya? Pero en fin. Entonces, se realizó el experimento de lanzar 2 dados 200 veces, ¿ya? Anotando la suma de los puntos obtenidos, ¿ya? El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta, en esta tabla que voy a marcar en rojo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que eso es acá. Nosotros tiramos los 2 dados, ¿ya? Supongamos que tiramos los 2 dados y salieron 9, que la suma de los puntos era 9. Entonces, ese 9 se repitió 16 veces. Ya recuerden que acá está la frecuencia de cuántas veces obtuve el resultado, ¿cierto? ¿Ya? Y estas son las sumas de los puntos, tal como sale ahí. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Vamos con la primera. Ya, pero fíjense que antes de empezar con la primera, la segunda y la tercera, todos nos piden un cuartil, un quintil o un percentil, ¿cierto? ¿Ya? Y ustedes siempre que quieran trabajar con esto, recuerden, siempre tienen que trabajar con la frecuencia acumulada para ver las posiciones, ¿ya? Nunca trabajen con la frecuencia absoluta. Esta frecuencia no. ¿Es importante la frecuencia absoluta? Sí, demasiado importante. Pero lo que yo tengo que sí o sí tener, aparte de la frecuencia absoluta, es la frecuencia acumulada. Y recuerden, ¿se acuerdan cómo se sacaba la frecuencia acumulada? Que este primer dato se repetía, después yo sumaba este con el de abajo y me da 28, después sumaba el 28 con este de abajo y me da, si no me equivoco, 41, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se sacaba la frecuencia acumulada? Si no se acuerdan, les sugiero que revisen las clases donde lo vimos, ¿ya? Para no verlo ahora. Entonces les voy a dejar a ustedes que completen esta frecuencia acumulada, pero ahí están apareciendo, ¿sí? Ahí, si ustedes quieren en sus casas, pueden completarlo por separado, ¿ya? Pero acá les pongo todas las frecuencias acumuladas, ¿ya? Y nos preguntan, pregunta 1, o enunciado 1.
El primer cuartil de la suma de los puntos es 5. Veamos. ¿Cuál es el primer cuartil? El primer cuartil se encontraba en esta posición, ¿cierto? Entonces nos están preguntando por C1. El C1 se encuentra en la posición 1 por n. ¿Cuánto es n? 200, ¿cierto? Hay 200 datos. Dividido en 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 200 dividido en 4? ¿Cuánto es? 50, ¿o no? Es decir, el cuartil 1 tiene que estar en la posición 50. ¿Dónde está la posición 50? Acá está la posición 50. Porque esto abarca desde la posición 42 hasta la posición 60. ¿Cierto? Por lo tanto, la posición 50 sí o sí está ahí. Entonces, el primer cuartil debería ser este dato que efectivamente es 5. ¿Ya? Entonces, la primera era verdadera. ¿Ya? Chicos, chicos y chicas, la pregunta bien importante. ¿Entendieron bien esto de cómo encontrar la posición? Eso de que dónde está la posición 50 y cómo encontrar la posición. Quiero que me pueden decir acá en las respuestas de ustedes si entendieron bien eso. Es lo más importante acá, en verdad. Vamos con el tercer quintil. Mientras ustedes me respondan voy a seguir. Ya, perfecto. Bacán que se haya entendido, chicos. Es lo más importante, como les digo. Y además, como alguien dijo por ahí, que creo que Javi dijo que sí o sí hay que agregar la frecuencia acumulada. ¿Qué cosa repito, Neftali? No caché ¿qué quieres que repita? La K, Millaray, la K es el número del cuartil o quintil o percentil que tú quieres encontrar. Por ejemplo, ahora en el ítem 2 me piden el tercer quintil, por lo tanto el K vale 3, porque me piden el tercero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos los quintiles? Acá está la forma de los quintiles, ¿cierto? Entonces me están pidiendo el tercer quintil, por lo tanto me están pidiendo el K3. Por lo tanto el K vale 3, ¿ya? Entonces el quintil 3 está en la posición 3 por n, que es 200, dividido en 5. ¿Cuánto es 200 dividido en 5? 40, ¿o no? Si no me equivoco. 40 por 3. ¿Cuánto me da 40 por 3? 120, ¿ya? Por lo tanto, el quintil 3 se encuentra en la posición 120, ¿ya? ¿Dónde está escondida la posición 120? Acá está escondida la posición 120, ¿cierto? Porque esto va desde la posición 111 hasta la posición 135. Por lo tanto, la 120 sí o sí está acá. Por lo tanto, el quintil 3 vale 8. Y sí, efectivamente también valía 8, ¿ya? Y vamos con la última. Me preguntan por el percentil 54. Entonces, ahí está la fórmula de cómo encontrar la posición del percentil. Entonces me piden el percentil 54. Entonces, el K vale 54, ¿cierto? Recuerden, el K siempre es la medida, como la medida que le están pidiendo, ¿sí? Ya, y el percentil 54 está en la posición 54 por 200 partido en 100. ¿Cuánto es eso? Como alguien dijo por ahí, ¿quién lo dijo? Fue Planck. Está en la 108, ¿cierto? ¿Dónde está escondida la posición 108? Está escondida acá, ¿o no? ¿Cierto? Por lo tanto, el percentil 54 efectivamente es 7, ¿sí? Por lo tanto, como varios habían dicho ya, era la letra E. Claro, Víctor Hugo, también es muy válido en verdad. Es una muy buena forma. Ya, vamos acá. Acá hay muchas alternativas, ¿sí? No vamos a hacer las alternativas que no hablen de lo que estamos viendo, porque para no perder tanto tiempo, ¿ya? Lo único que voy a hacer es ver la alternativa C, que es la única que habla de la materia que estamos viendo ahora. Les dejo a ustedes hacer la alternativa A, B, D y E, ¿ya? No sé si están de acuerdo, pero la alternativa C es la única que habla de la materia que estamos viendo ahora, así que vamos a hacer esa alternativa nomás y vamos a ver si es verdadero o falso, ¿ya? Dicen, sean 4, 6, 4, 6 y 5 notas de un estudiante del cuarto básico A o cuarto medio, supongamos que cuarto medio, de un colegio. Y sean 4, 4, 5, 2 y 5 otras 5 notas de un estudiante del cuarto medio B, del mismo colegio, ¿ya? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, como les decía, les dejo a ustedes ver qué pasa con el A, el B, el D y el E. Nos vamos a enfocar solamente en la alternativa C. Vamos a ver si la alternativa C es o no es verdadera, ¿sí? Entonces,
¿Qué me dice? Me habla del percentil 50, ¿cierto? Me habla del percentil 50 y ¿se acuerdan en la diapo de los percentiles qué era el percentil 50? ¿Se acuerdan qué era el percentil 50 de las diapos del percentil? El percentil 50 es lo mismo que el cuartil 2 y es lo mismo que el decil 5. ¿Se acuerdan a qué eran iguales todas estas cosas? Al dato central. Ojo, Neftalí, ojo con eso, no es la media, es la mediana, ¿ya? Es la mediana, ¿sí? Eso es el percentil 50, el C2 y el decil 5, esos tres datos son la mediana. Por lo tanto, lo que me están preguntando el C es por la mediana. Y como dijo, ¿quién lo dijo? Víctor Hugo, hay que ordenar los datos, ¿cierto? Tenemos que ordenar los datos, siempre recuerden de menor a mayor. Entonces tenemos que ordenar estos 5 datos. De menor a mayor, es decir, el 4 primero, después el otro 4, después el 5 y luego los dos 6, ¿cierto? Pero acá va a aparecer una tabla adjunta con los datos, ¿cierto? Y están ordenados de menor a mayor, tanto para el cuarto A y para el cuarto B. Entonces me pide, fíjense que esto es la mediana, y esta es la mediana de cada uno. Esta es la mediana del cuarto A, y esta es la mediana del cuarto B, ¿cierto? Entonces me dice, el percentil 50 del cuarto A es mayor que el percentil 50 del dato B, ¿sí? Y lo único que está diciendo es que la mediana del cuarto A es mayor a la mediana del cuarto B. Y efectivamente es mayor, ¿cierto? Porque claramente el 5 es mayor. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. Lo único que había que ver en este ejercicio era acordarse que el percentil 50 era la mediana. Y Flores, no te alteres. Ya. Ejercicio número 3 y último. En la tabla adjunta se agrupan los datos. Alguien justo me había preguntado qué pasaba con los datos agrupados en intervalos. Chris, me parece que son como 2. O te los pueden combinar, como salen acá, fíjate que los combinan con las medianas, como que combinan las preguntas. Pero deberían haber 2 preguntas que te hablen de percentiles o estas medidas de posición. Dice, en la tabla adjunta se agrupan las estaturas en centímetros, ¿sí? De un grupo de personas. Con respecto a los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ojo con esto, que sea falsa, ¿ya? Recuerden que estas son bien engañosas. Sí, Marcelo, lo puede retroceder, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo primero que necesitábamos en una tabla de frecuencias? Si es que no nos dan la frecuencia, nos dan la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo primero que hay que sacar de esta tabla? La frecuencia acumulada, ¿cierto? Recuerden, es lo primero que tienen que sacar si es que no se las dan, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser la frecuencia acumulada? El primer dato siempre se repite, ¿cierto? Después, 17 más 24, ¿cuánto me da? 41, ¿cierto? Después me da 66, si no me equivoco. Después 76 y finalmente termina en 80, ¿sí? Se los dejo a ustedes que lo hagan de manera ordenada y bonita, pero ahí están saliendo las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Dani, después los van a subir. Se demoran un poquito en subirse. Creo que en 2 días más debería estar subido este video, ¿ya? Entonces ahí están las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Acá. Por lo tanto son 80 datos en total. Eso es bien importante. Recuerden que la frecuencia acumulada, este dato siempre tiene que calzar con la cantidad total, ¿ya? Ya, de nuevo, no vamos a hacer ni el A, no vamos a hacer ni el B, ni el E. Eso se lo voy a dejar a ustedes, ¿sí? Porque ya vimos esos contenidos. Mira, y ahí ya no me meto yo. Ahí espero que te respondan los de puntaje, ¿ya? Vamos a ver entonces la C y la D. Alguna de esas dos, o son las dos falsas, o quizás una falsa y una verdadera, da lo mismo. Sí, Camilo, no deberían ser mucho más complejos, ¿ya? Me dice, el tercer decil de la estatura se encuentra en este intervalo. ¿Cuál es el tercer decil? Vamos con la letra C. El tercer decil, ¿cómo lo encontraba yo? K, que en este caso es 3, por la cantidad de datos, 80 dividido en 10, ¿cierto? Se me simplifica los ceros y me queda 3 por 8 y es 24. Por lo tanto, el tercer decil se encuentra en la posición 24, ¿ya? ¿Dónde está la posición 24? ¿Dónde está escondida? La posición 24 está escondida acá, ¿o no? Porque este de nuevo me abarca los datos desde la posición 18 hasta la posición 41. Por lo tanto, el 24 sí o sí está metido ahí. Por lo tanto, el decil 3
debe estar en este intervalo. Y claro, justo era ese el que me preguntaban, ¿o no? ¿Ya? Fíjense la idea. Claro, entonces como dice Mauricio, no es falsa, por lo tanto la C no es correcta. Ya yo le puse un ticket, pero claro, debería ser... Es un ticket con una cruz, porque claro, es verdadera, pero nos pregunta por la falsa. Ojo Javier, nos pregunta por la falsa. ¿Ya? Hay que ver si la D, quizás la D también sea verdadera. Pero se entendió la idea de que cuando me preguntan estas cosas, las medidas de posición, con intervalos, lo que me van a preguntar es en qué intervalo está contenido nomás. Y si se fijan lo que les pregunto acá, se encuentra en el intervalo 150 al 160. ¿Sí? Eso es lo único que les van a preguntar si es que les preguntan cosas con intervalos. ¿Ya? Y vamos con la D. Muchas gracias por tus comentarios. Vamos con la D, finalmente. Y para terminar ya hoy día la jornada, me preguntan por el percentil 80. ¿Ya? El percentil 80, ¿en qué posición está? Está en la posición 80 por 80, ¿cierto? Porque, ojo que este 80 es de este 80 y este es el de este. Dividido en 100. ¿Sí? ¿Cuánto es 80 por 80 dividido en 100? Se me simplifican incluso, acá se simplifican todos los ceros y me da que está en la posición 64. ¿Ya? Ahí vean ustedes la multiplicación, pero 80 por 80 dividido en 100 me da 64. Por lo tanto, ¿dónde está escondida la posición 64? La posición 64 está escondida acá, ¿o no? Acá está en la posición desde la 42 hasta la 66. Por lo tanto, la 64 sí o sí está acá. Por lo tanto, el percentil 80 debe estar en este intervalo, pero aquí me dan el 170-180. Así que en ese no está, por lo tanto, esta es la alternativa correcta porque esta es la falsa. ¿Ya? Bueno, ahí salía la fórmula de nuevo. Y eso, chicos. Espero que se haya entendido bien. Por primera vez terminamos a tiempo también. Un gran logro. Espero que le tomen la mano a esto. Las únicas cosas que como les digo, rescatar de acá es que todas las formulitas pequeñas que habíamos escrito en las diapositivas se refieren a la posición, no a la medida exacta. Y ustedes, una vez que tengan la posición, tienen que buscar el valor exacto del percentil, cuartil y todas esas cosas. ¿Ya? Claro, Luis. Luis, para sacar la mediana es mucho más fácil tener la frecuencia acumulada. ¿Ya? Muy bacán que hayan entendido, chicos. Espero que practiquen harto con esto. Estudien harto y tengan una muy buena semana. Recuerden que la próxima semana no hay clases, al menos de matemática. ¿Ya? Así que tómense su tiempo libre el lunes a las 6. Estudien si es que quieren, hagan ensayos y practiquen mucho. Vean los videos también si quieren de nuevo. ¿Ya? Eso, muchas gracias por todos los buenos comentarios que nos hacen llegar todas las semanas y eso, que estén muy bien